Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Hoy nosotros vamos a concluir esta serie de 5 predicaciones que hemos estado haciendo acerca del tema del evangelismo, compartiendo el evangelio a otros. Aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad de ver todas las predicaciones, les sugerimos que accese nuestra página de YouTube y ahí usted puede encontrar todas las predicaciones relacionadas a esta serie del evangelismo. Y esta es nuestra última y quinta exposición acerca de este tema del evangelismo. Para el beneficio de todos y para el beneficio de aquellos que a lo mejor no pudieron estar, quiero dar un pequeño repaso acerca de lo que estuvimos hablando en las últimas 4 exposiciones. Nosotros comenzamos hablando de que la base o el fundamento para predicarle el evangelio a otros es la compasión. Compasión, hermano, no porque sean pobres económicamente, o no porque a lo mejor no tengan educación, o no porque a lo mejor tengan recursos materiales. Esa no es la compasión a la cual se refiere las Escrituras, hermanos. Es la compasión espiritual por la condición de pecado y de muerte espiritual que se encuentran las personas. Así que cuando nosotros hablamos de evangelizar y de compartirle el evangelio a otros, tenemos que partir desde una actitud de compasión hacia aquellos que necesitan el mensaje del evangelio. Luego hablamos acerca de qué es el evangelismo. Y el evangelismo es enseñar, anunciar, proclamar y predicar el evangelio con el objetivo, esperanza, deseo y meta de persuadir, convencer y que Dios sea el que convierta a las personas. Habíamos hablado de que ese mal concepto que a veces en nuestros países se desarrolla, yo me convertí a Cristo. Eso no es lo que la palabra de Dios revela, hermano. Dios es el que hace la obra de conversión en nuestras vidas y nosotros entonces respondemos con fe y en arrepentimiento. Así que el propósito del evangelismo es enseñarle a la gente, anunciarle a la gente y proclamarle a la gente el mensaje del evangelio. ¿Y cuál es ese mensaje del evangelio? Bueno, el evangelio es el gozoso mensaje de Dios que hace ¿qué? Que nos lleva a la salvación. Y el mensaje del evangelio, cuando nosotros evangelizamos, debe responder por lo menos 4 preguntas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa de pecado? ¿Qué fue lo que hizo Cristo y cómo podemos volver a Dios? Y la semana pasada nosotros concluimos con que la tarea principal de la iglesia no es organizar conciertos. Aunque no, ¿verdad? No hay nada diabólico o carnal en eso, pero esa no es la misión de la iglesia, mis hermanos. La misión de la iglesia tampoco es hacer ferias de salud, aunque no estamos en contra de ella. Se puede beneficiar, ¿verdad?, la gente de esas cosas. Pero la misión de la iglesia es predicar, pastorear a la grey y orar unos con los otros. Pero la iglesia es también donde los miembros, si usted es miembro de una iglesia local, el propósito de la iglesia es que los miembros sean preparados y enviados ¿para qué? Para evangelizar. No es para que calienten una banca. Es para que puedan compartir el evangelio que ha transformado sus vidas a otros. ¿Y cómo esos creyentes son preparados? Bueno, son preparados en el contexto de una iglesia local. ¿Cómo? A través de la predicación, a través de las enseñanzas bíblicas, a través del discipulado, a través del orar unos por los otros, a través de tener comunión y relación unos con los otros. Es que la iglesia prepara a sus miembros para enviarlos a evangelizar. Y de aquí a ahora es la responsabilidad de todo miembro es alcanzar al perdido, mis hermanos. Pero yo quiero que hoy hablemos acerca de un evangelismo intencional. Porque podemos tener compasión por los perdidos, podemos entender lo que es el evangelismo, podemos entender lo que es el evangelio, podemos entender cuál es la misión de la iglesia, pero si no tenemos una intención individual de poder compartir ese mensaje del evangelio, nos estamos quedando, hermano, como una mesa sin una pata. O una silla sin una pata. ¿Qué le pasa a una silla cuando usted le quita una pata? Siéntese para que usted vea lo que le va a pasar. Va a terminar como don Ramón, así con las piernas todas hacia arriba. Bueno, las escrituras nos revelan, hermano, que en este aspecto del evangelismo, compartirle el evangelio a otro, hay que tener una intencionalidad. Y yo creo que el mayor ejemplo que nosotros podemos ver de este aspecto de la intencionalidad es en Dios mismo. Dios es un Dios intencional. Cuando Dios tomó en su mente, hermano, la idea de crear un universo,
Él no simplemente lo dejó en su mente y dijo, wow, algún día me gustaría crear un universo, qué bonito sería, ¿no? Él hizo todo lo necesario para que el universo viniera a la existencia. Cuando él vio en la eternidad que su creación se iba a rebelar contra él, Dios tuvo la intención premeditada en sus planes de desarrollar un plan de redención a través de la persona de Cristo. O sea que Dios es un Dios intencional. Él no simplemente es un Dios que tiene ideas en su mente y no las lleva a cabo. Él lleva a cabo lo que Él se ha propuesto en su corazón. ¿Y sabe qué? Que nadie detiene su mano. Así que cuando nosotros hablemos de este evangelismo intencional, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, creo que lo primero que debemos hacer es definir a qué nos estamos refiriendo con un evangelismo intencional. Y yo lo definí de la siguiente manera. Evangelismo intencional es buscar y aprovechar oportunidades estando motivados, equipados y dispuestos para compartir las buenas noticias acerca de Jesús con otros que no lo conocen. Eso es evangelismo intencional. Es que yo intencionalmente estoy buscando oportunidades y aprovechando oportunidades que a lo mejor no las estaba buscando, pero que llegaron para poderle compartir el evangelio a otros. Ahora, yo tengo que estar motivado, tengo que estar equipado y tengo que estar dispuesto. Y eso lo vamos a ver más adelante en la exposición. ¿Y por qué debemos hacer esto? Bueno, número uno, porque es un mandato bíblico. Esto no es una sugerencia de parte de nuestro Señor. Hay un pasaje, hermano, en uno de los evangelios donde el Señor le dice a una multitud que está frente a él, le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y la multitud, aquí estamos en problemas, porque algunos incluían sus discípulos. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor? Porque ustedes me dicen que yo soy el Señor de sus vidas, sin embargo no hacen lo que yo les digo. Y hay un mandato de parte del Señor, hermano, para hacer un evangelismo intencional en nuestras vidas. Lo vemos en la Gran Comisión en Mateo 28, versículos 18 al 20. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay algunos de ustedes que trabajan en compañías, por ejemplo, trabajan en la Perdue o en Allens, o trabajan en compañías de producción, ¿verdad que sí? Y usted sabe que al principio del día se les dice, bueno, hoy vamos a estar procesando o produciendo 500 cajas de pollo. Y usted se prepara y todo el equipo de trabajo se prepara para poder preparar esas 500 cajas de pollo. Y al final del día usted sabe que usted tiene que llenar a esas 500 cajas de pollo porque de lo contrario, ¿qué le va a pasar? Se tiene que quedar horas extras, ¿verdad? Para poder llevar a cabo y cumplir el trabajo. Bueno, la gran comisión, hermanos, es el mandato que Dios le ha dado a los creyentes, escuche bien, para multiplicarse en otros creyentes. El evangelio, la iglesia local, se supone que sea una fábrica de reproducción de creyentes. Porque eso es la gran comisión. Id y haced discípulos. Ahora, que hay un elemento bipartito. Nosotros no podemos hacer discípulos sin la ayuda de Dios. Dios es el que hace la obra de regeneración y de salvación en una persona, pero a nosotros es los que nos toca enseñarle y predicarle el evangelio a esos posibles discípulos que Dios vaya a salvar. Así que hay una responsabilidad, hay un mandato de parte del Señor en este elemento. Y hay también en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué el Espíritu Santo ha venido sobre la vida de un creyente? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, mis hermanos. Si usted es creyente en Cristo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted y el propósito principal, o uno de los propósitos principales por los cuales el Espíritu Santo mora ahora en usted, es para que seamos testigos del Evangelio de Jesucristo. Y para ser testigo usted tiene que comunicar, usted tiene que hablar. Esto no se hace por telepatía. Le voy a predicar el evangelio a fulano,
Déjame mirarlo firmemente a los ojos a ver si entiende lo que le estoy tratando de decir. No, usted necesita abrir su boca y poder comunicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué ser evangelistas intencionales, mis hermanos? ¿Por qué? En adición a la gran comisión que hemos recibido, J. Max Stiles lo define de la siguiente manera: traemos palabras de vida a quienes están en desesperación y muerte, no importa cuál sea la apariencia externa. Por lo general, nosotros, ¿qué hacemos con las personas? Las juzgamos basadas ¿en qué? En su apariencia, ¿verdad? Automáticamente nuestro corazón nos engaña y nosotros decimos, hacemos un scan así de las personas. Decimos, no, ese no, no, aquella tampoco. No, si supiera, mire esa, y le sacamos todo el historial de su vida. No, es que es una persona humilde que no va a entender el evangelio. O eso es una persona rica, los ricos son muy sabios y a ellos es bien difícil llegarles con el mensaje del evangelio. Y nosotros, hermanos, nos hacemos todo tipo de excusas para no compartirle el evangelio a alguien. Y nosotros debemos ser evangelistas intencionales, hermanos, porque nosotros traemos palabras de vida. El único mensaje que puede darle vida a aquellos que están espiritualmente muertos es el que usted y yo tenemos en el mensaje del evangelio. Y nosotros debemos ser intencionales en ese aspecto. Y no debemos juzgar, hermano, a una persona por lo que nos dejemos llevar por nuestra apariencia. Dios salva, hermano, de entre todos los pueblos, en todo lugar, de todos colores, todas lenguas, todas apariencias. A veces vemos una persona con cierta apariencia en su vestimenta y decimos, no, hasta que no se cambie toda esa manera de vestir, esa persona no es digna de recibir el mensaje del evangelio. Cuidado, porque si fuera por eso, ninguno de nosotros estuviera en Cristo, hermano. Cuidado, que Dios luego va a comenzar a santificar a una persona y la persona madura, eso es otro cantar. Pero la salvación de los perdidos, hermanos, debe ser un evento intencional que nosotros hagamos con aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ellos están en desesperación. Ellos no saben qué hacer con su vida. Por eso recurren a tantas otras cosas que no es a Cristo. Por eso recurren al alcohol, recurren a las drogas, recurren a los vicios, recurren a la vida lasciviosa y lujuriosa del pecado sexual. Porque no saben, están en desesperación, están muertos espiritualmente. Y nosotros tenemos el único mensaje de vida que puede sacarlos de esa condición. Pero yo quiero que nos hagamos unas preguntas en esta tarde. Vamos a analizar algunas de las excusas que muchas veces nosotros nos decimos a nosotros mismos o nos hemos creído en nuestra mente para no evangelizar a otros. Una de las más comunes es el miedo. El miedo a no saber qué decir. Es que yo tengo en mi mente todo lo que le quiero decir, pero no sé qué me pasa, que cuando llego se me olvida todo lo que le quiero decir. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado. Y nos da miedo a no saber qué decir. A veces, y esto lo he experimentado, este servidor lo ha experimentado, a veces pensamos, hermano, que nosotros tenemos que dominar todos los temas de filosofía, psicología, historia humana, sociología, para poder tener todas las respuestas a posibles preguntas que las personas nos tengan que hacer. Y a veces eso nos da miedo. Es que yo no estoy lo suficientemente preparado para poderle compartir el evangelio a otro, porque yo no sé qué me va a preguntar. Y a lo mejor no tengo respuesta y voy a quedar como un tonto. Tú no necesitas saber todo lo que los filósofos, lo que la psicología, lo que la psiquiatría sabe. Tú lo único que necesitas saber y entender es el mensaje del evangelio. Y poder contestar las preguntas importantes basadas en una cosmovisión del mensaje del evangelio. Lo demás, mis hermanos, es lo demás. Usted no necesita saber todo lo que los mormones creen, o todo lo que los testigos de Jehová creen, o todo lo que el catolicismo romano cree. Usted no necesita conocer todas esas cosas para poder ser un evangelista efectivo en su comunicación del evangelio. Usted lo que necesita es conocer el evangelio que usted cree. Lo demás, no, eso no lo sé, no lo he estudiado. Pero sí te puedo decir acerca de lo que la Escritura dice acerca de Cristo y del evangelio. Otros, el miedo, hermano, tienen miedo al rechazo. Es que si yo le hablo a este o a esta del evangelio, me va a rechazar, porque pues conoce mi vida pasada y sabe que pues tenía muchos esqueletos en el closet.
Y el miedo hace que las personas, hermano, al rechazo, no compartan el evangelio. A la burla. Ah, ahora tú eres aleluya de esos que cantan con los himnarios y yo tengo un Dios que me ama. Tú eres de esos ahora. La gente tiene miedo a la burla y por eso no comparten el evangelio. Y en otros casos tienen miedo por ser ofensivos, hermano. Porque el evangelio de Jesucristo es ofensivo. Ofende. Porque la gente quiere muchos caminos para llegar al Padre. Y Jesucristo dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En el momento en que usted le dice eso a una persona que cree que hay muchos caminos, ¿qué usted cree que está pasando? Se va a ofender. Cuando usted le dice a una persona, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y no es ni Buda, ni María, ni San Tomás de Aquino, es solamente Cristo, usted los está ofendiendo. Y la gente, por miedo a que la gente se ofenda, no comparte el evangelio, mis hermanos. Hay otro elemento muy importante, y este yo lo he vivido personalmente por una cultura evangélica en la cual crecí. Y es lo que yo le he llamado el aislamiento del mundo. Y hay tres elementos ahí. Una subcultura cristiana cómoda. Pues ahora soy cristiano, ahora escucho música cristiana, leo libros cristianos, veo películas cristianas, como comida cristiana, voy a servicios cristianos, todo es cristiano. Y creamos nuestra propia cultura y nos desconectamos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tenemos ropa cristiana. Jesus loves me. Y hemos creado una subcultura cristiana cómoda. Pues yo tengo aquí mi cristianismo alrededor mío. Yo no necesito preocuparme por lo que está pasando fuera de mí. Y hemos creado una subcultura cristiana, hermano. Yo vengo de Dios hizo grandes cosas en mi vida, hermano, en el pasado. No quiero olvidar eso. Pero yo vengo de una subcultura cristiana donde a nosotros no se nos enseñó que todo era del diablo. Los muñequitos eran del diablo. El cine era del diablo. La playa era del diablo. Jugar baloncesto era del diablo. Ver a los pitufos era del diablo. O sea, todo era del diablo, hermanos. Y nos criaron en un ambiente y en una cultura, hermano, donde era tanto y tanto y tanto el pecado que estaba a nuestro alrededor que nosotros no podíamos ni mirar para ningún lado. Ahí nada más, mirando hacia el frente. Y a un adolescente, a un niño, tú puedes controlarlo por un tiempo, pero cuando llegan a cierta edad, que ya pueden tomar decisiones por sí mismos y que ya a lo mejor comienzan a separarse de la autoridad de sus padres, las estadísticas arrojan, hermano, que la mayoría terminan todos escocotados en el mundo, viviendo vidas totalmente alejadas de Dios. ¿Por qué? Porque los padres han creado una subcultura cristiana y los han desconectado de la realidad que hay en el mundo. Y no quiero que confunda, yo no estoy aquí hablando de que usted debe ahora promover y apoyar todo lo que no es creyente o bíblico, pero no podemos quedarnos en simplemente nuestra cultura cristiana, porque tenemos una cultura a nuestro alrededor que no piensa como nosotros, no entiende lo que nosotros entendemos y nosotros necesitamos alcanzarlo con el mensaje del evangelio. Incomodidad con los impíos, hermano. El problema de la subcultura cristiana es que nos desconectamos tanto de aquellas personas que no conocen el evangelio y que no son creyentes. Todo el tiempo estamos con creyentes. Todo el tiempo. Cuando viene algún evento o alguna situación donde tenemos que estar con personas que no son creyentes, nos sentimos como cucarachas en una fiesta de gallinas. Porque hemos creado una subcultura cristiana, mis hermanos. Y si usted se fija en los evangelios, Cristo la mayoría del tiempo, hermano, la pasaba como con los pecadores. Se metía en las casas de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, a compartirles el mensaje del evangelio, hermano. Y el problema de la subcultura cristiana es que crea una incomodidad con los impíos. Yo no estoy diciendo que ahora, pues entonces me voy a meter a todas las fiestas de esta Navidad y olvídese, vamos a estar allí con toda la pachanga. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que no podemos aislarnos tanto del mundo, porque usted tiene familiares que no son creyentes. Usted tiene compañeros de trabajo que no son creyentes y usted no va a apoyar lo que ellos hacen,
Pero usted necesita de alguna manera salirse, o necesitamos salirnos de nuestra burbuja cristiana para nosotros poderle compartir el evangelio a otros. Porque créeme que ellos no van a llegar a nuestras puertas tocando, hey, ¿me puedes dar un estudio bíblico acerca de los atributos de Dios? Eso no va a pasar, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser intencionales en ir con el conocimiento que Dios nos ha dado. Y en muchas ocasiones las ocupaciones del ministerio. Yo vengo de una iglesia, hermano, donde teníamos servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Mi mamá decía que mi casa era el hotel, porque yo llegaba allí a dormir nada más. Yo me la pasaba los 7 días de la semana, hermano, metido en todo lo que tenía que ver con las actividades de la iglesia. Y eso es bueno, pero había un desbalance. Había un desbalance, porque yo solamente estaba con mis hermanos cristianos, mis amigos cristianos, música cristiana, todo era cristiano. Y yo tenía gente a mi alrededor que se estaba perdiendo y que hoy están en el infierno. Y yo perdí muchas oportunidades de compartir el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Otra razón es desinterés por los demás. Simplemente no nos importa. Cristo me salvó. Gloria a Dios, aleluya. Allá que cada cual resuelva. Desinterés por los demás, mis hermanos. Es una de las excusas que utilizamos para no evangelizar. Y en otros casos es la indisciplina. El tiempo, las prioridades o la pereza. El tiempo, las prioridades y la pereza, mis hermanos. Nos están matando. Nos está matando, hermano. Y si nosotros queremos ser evangelistas intencionales, debemos, hermano, pedirle a Dios que nos ayude en cada una de estas áreas que hemos expuesto. Porque de una u otra manera, hermano, nosotros la gran comisión se nos ha sido encomendada. Y estas son las luchas con las cuales nosotros tenemos que lidiar todos los días. Preguntémonos, a lo mejor ninguna de estas razones son las tuyas o las mías, pero preguntémonos, ¿cuáles son nuestras excusas principales para no ser intencionales en el evangelismo? ¿Cuáles son? Las de uno pueden ser distintas a las del otro. Y una segunda pregunta es, ¿qué puedes hacer o qué podemos hacer para cambiar esta realidad? A lo mejor va a necesitar que hagas unos ajustes en tu tiempo y en tus prioridades. No todo puede ser trabajo en la vida, mis hermanos. Sé que necesitamos trabajar porque tenemos biles que pagar, pero no todo en la vida puede ser trabajo y trabajo y trabajo. Tenemos que hacer, hermanos, algunos cambios intencionales en nuestra vida porque hay un mundo perdido a nuestro alrededor que necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Y miren, uno de los grandes pecados que a veces cometemos, y voy a hablar de este servidor, de aquellos que a lo mejor sostenemos una teología reformada, es que creemos, hermano, que por el mero hecho de tener un buen entendimiento bíblico de ciertas verdades bíblicas, eso es suficiente para que la gente venga automáticamente a la salvación. Si yo afirmo bíblicamente que yo tengo un entendimiento bíblico de las grandes doctrinas del evangelio, y eso se queda aquí nada más en mi mente, y yo no lo comparto a otros, yo me estoy disparando a mí mismo en el pie. Porque yo tengo el mensaje que proclamo, esta es la verdad, pero no se la comunico a nadie. Charles Spurgeon, hermano, dijo en una ocasión, y esto es una advertencia que nosotros debemos considerar. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, ¿no tienes ningún deseo porque otros sean salvos? Entonces tú mismo no eres salvo. Puedes estar seguro de eso. Si nosotros estamos tan tranquilos en la salvación que hemos recibido y no tenemos una urgencia en nuestros corazones por poder compartirle el evangelio a otros, no necesitamos ir a la China. Tenemos al chino que vive al lado. No necesitamos ir a Guatemala. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos al guatemalteco que trabaja con nosotros en la fábrica. No necesitamos que montarnos en un avión e ir a Puerto Rico a evangelizar a los puertorriqueños, porque es que tenemos un montón de puertorriqueños alrededor de nosotros que necesitan escuchar el mensaje del evangelio. Y si tú estás aquí hoy es porque alguien tuvo compasión de ti y te compartió ese mensaje. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a ser evangelistas intencionales? Esa es la labor de una iglesia local, hermano. Prepararlos y capacitarlos a ustedes para que usted pueda ser un evangelista intencional. Dije intencional, no internacional.
Dije intencional, porque muchos quieren ser evangelistas intencionales, pero no le comparten el evangelio a nada de lo que está alrededor, pero quiere que lo conozcan allá en Rusia, en Japón, en toda Sudamérica. Pero a su compañero de trabajo nunca le ha compartido el evangelio. Hay 6 cosas que nosotros podemos ver a la luz de la Escritura que son sumamente importantes para poder ser un evangelista intencional. Estando preparados para compartir, viviendo nuestra cosmovisión del evangelio, matando ciertas suposiciones que nosotros tenemos, viendo la evangelización como una disciplina, orando por aquellos a los cuales queremos alcanzar por medio del evangelio y proveyendo un liderazgo bíblico para que la gran comisión se pueda seguir repitiendo en la iglesia local. Y vamos a examinar cada una de estas. Número 1, estando preparados para compartir. ¿Qué es lo que debe haber en nuestras vidas para nosotros estar preparados para compartir el mensaje del evangelio? Bueno, lo primero que podemos ver es que debemos tener corazones motivados. ¿Motivados por qué? Bueno, porque al nosotros ser expuestos constantemente al mensaje del evangelio y ser impactados por ese mensaje, eso nos debe llevar a nosotros evangelizar a otros con ese mensaje que hemos recibido y que ha transformado nuestras vidas. La pregunta que tú te debes hacer en esta tarde es si el evangelio de Jesucristo ha transformado tu vida. Porque si no lo ha transformado, pues obviamente por eso es que no compartes el evangelio con otros. Deben haber corazones motivados, mis hermanos. Corazones por lo que Dios ha hecho a través del evangelio en nuestras vidas. Cuando nosotros meditamos en lo que leímos del Salmo 103, las iniquidades que Dios ha perdonado en nuestras vidas por medio del evangelio de Jesucristo, al nosotros tener un corazón motivado en esas verdades, nuestro corazón nos va a llevar automáticamente a compartirle el evangelio a otros. Pero debemos tener mentes equipadas también, mis hermanos. Mentes equipadas. Debemos asegurarnos de que en nuestras reuniones se hable, se aprenda, se medite y se repase el evangelio. Dice J. Max Stiles, para equipar a las congregaciones es importante que el evangelio esté presente en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Y lamentablemente en muchas comunidades de fe solamente se predica el evangelio cuando van a traer al evangelista internacional que viene a la ciudad a predicar. Pero luego en todo lo que sucede en la vida local de esa iglesia durante todo el año, el evangelio está totalmente ausente. Y la labor, hermanos, de una iglesia es equipar a las congregaciones para que el evangelio esté presente en todos los aspectos de la vida de la iglesia. En sus canciones, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, en su discipulado. En la disciplina de la iglesia se ve el evangelio manifestado. Nosotros tenemos que tener mentes equipadas, mis hermanos. Por eso hacemos mucho énfasis en que usted se eduque teológicamente y bíblicamente para que usted tenga una mente equipada con las verdades de Dios para que pueda proclamar el evangelio de Jesucristo y no ande diciendo disparates por ahí que he escuchado en la televisión. Que pueda predicar un evangelio bíblico. No que predique por ahí el evangelio de Joel Osteen. Que predique un evangelio que realmente tenga el poder para salvar y transformar los corazones. Pero debemos tener pies dispuestos. Debemos cultivar una disposición de corazón de amor y compasión por el alma de los incrédulos y estar dispuestos a hablarle de su necesidad de Cristo. No podemos simplemente ver a los incrédulos como que ellos necesitan el mensaje del evangelio y no sé por qué razón todavía no le han entregado su vida a Cristo. Debemos tener compasión de la condición espiritual en la cual ellos se encuentran, hermanos, y tenemos que estar dispuestos a hablarle de su necesidad de Cristo. Porque usted sabe que el pecador que no tiene a Cristo en su vida no ve ni reconoce la necesidad de Cristo en su vida. Porque tú le preguntas, ¿y cómo tú estás? Yo estoy bien, yo tengo trabajo, tengo dinero en el banco, tengo 2 carros en el garaje de mi casa, me voy de vacaciones varias veces al año. Ellos no ven la necesidad de Cristo en sus vidas. Y en nuestro compartir el evangelio debemos decirle, mira, todo eso que tú tienes, qué bien, pero tú, a la luz de la palabra, espiritualmente eres un miserable que necesitas el mensaje del evangelio. ¿Cómo llegar a ser un evangelista intencional, hermano? Nosotros debemos vivir la cosmovisión del evangelio que profesamos. Nosotros tenemos una manera de pensar, mis hermanos. Las escrituras crean una cosmovisión del evangelio para nuestras vidas,
Debemos no solamente hablar del Evangelio, sino vivir el Evangelio en nuestras comunidades. Es muy fácil vivir el Evangelio en una reunión el domingo durante el día. Eso es fácil. Nos ponemos nuestra vestimenta de cristianos y vivimos nuestro Evangelio confinado a 4 paredes. Pero vivir ese Evangelio en la comunidad, eso es otro cantar, mis hermanos. Cuando tenemos que tener relaciones con personas que rechazan el mensaje del Evangelio, cómo nosotros llevamos a cabo la cosmovisión bíblica que hemos creído y hemos aceptado. J. Max Stiles dice, si los miembros de nuestras congregaciones saben cómo aplicar el Evangelio a toda su vida, entonces veremos la explosión de una evangelización centrada en el Evangelio. Todo el conocimiento del Evangelio que nosotros estamos recibiendo semana tras semana, año tras año, es para que ese Evangelio se vea aplicado en nuestras vidas. ¿Dónde? En nuestros matrimonios, en nuestras relaciones como padres, en nuestra relación con nuestros familiares, en nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, debe ser aplicado aún con nuestros enemigos y con aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Nosotros debemos vivir nuestra cosmovisión del Evangelio en nuestras vidas, en nuestras comunidades, hermanos. Porque si no nos aislamos de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y estamos totalmente satisfechos con venir aquí 2 horas el domingo, cantar nuestros himnos, escuchar un buen sermón y seguimos viviendo nuestras vidas desconectadas de la centralidad del Evangelio. Díganme, hermanos, algo. Ayúdenme aquí. No tengo agua, se me olvidó traer agua hoy, estoy aquí tragando hondo. Debemos matar nuestras suposiciones. Cada uno de nosotros venimos ya con unas ideas preconcebidas en nuestra mente y nosotros tenemos que matarlas. Debemos tener cuidado de no asumir el Evangelio en nuestras enseñanzas y prácticas, ni asumir que todo el que esté en nuestras iglesias lo conoce verdaderamente. Y este es uno de los grandes pecados de la iglesia del siglo XXI. Ha asumido que porque las personas vienen a un servicio como este, que todo el que está sentado ahí ha aceptado y reconocido el Evangelio en su vida. Y les llaman hermanos y hermanas. No, pues si lleva 3 meses viniendo aquí, tiene que ser un hermano en la fe. No. A lo mejor es un lobo que tiene un hocico así bien grande, pero está disfrazado de la caperucita roja y no nos hemos dado cuenta. Nosotros no debemos asumir, hermano, el Evangelio y que todas las personas que están en una comunidad de fe realmente han experimentado el poder del Evangelio en sus vidas. Los rebaños se llenan muchas veces de cabras. ¿Y quiénes son los culpables de tratar esas cabras como ovejas? El pastor y la iglesia. Seamos explícitos, centrados en el Evangelio, en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, en nuestras canciones, en nuestras oraciones, en nuestras relaciones. ¿Usted sabe para qué? Para que aquellos que creen que son cristianos en el contexto de una iglesia local, al ser expuestos al Evangelio por todos lados, en las canciones, en las enseñanzas, en las prédicas, en la manera en que oramos, en la manera en que nos relacionamos unos con otros, esa cabra tiene que decir en un momento, yo no soy oveja. Porque por todos lados donde mire, hermano, el Evangelio está siendo comunicado y está siendo predicado. No tiene para dónde ir. O Dios le cambia la naturaleza o lo convierte en una oveja, o tiene que brincar la cerca y salirse fuera del rebaño. Y nosotros debemos, hermano, ver la evangelización como una disciplina. Ver la evangelización como una disciplina. Ser un evangelista intencional requiere agendar tiempo para construir relaciones, tener conversaciones, organizar nuestras prioridades, hacer sacrificios y vencer nuestra pereza. ¿Sabe que la pereza es un pecado? Y la pereza, hermano, es un pecado que muchos nosotros como creyentes luchamos con eso. Mañana. Después. La semana que viene. Y seguimos así, hermano. Tenemos el don hay una palabra que se llama, ¿cómo? Procrastinar. En inglés se llama procrastination, en español se llama procrastinar. Sí. Y tenemos el don de procrastinar, hermanos. Nosotros debemos evangelizar intencionalmente y esto va a requerir de nosotros una disciplina. Ahora, esto se puede manifestar de muchas maneras, hermano. Yo no le voy a decir, usted todos los martes a tal hora tiene que hacer esto, no. Usted conoce su agenda de trabajo, usted conoce su vida personal, usted sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo debe agendar su tiempo para que podamos ser evangelistas intencionales. Va a necesitar sacrificio de nuestra parte.
Va a necesitar que organicemos nuestras prioridades. Saquemos un tiempo para poder identificar a una persona que entendemos que necesita el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Donald Whitney, en un libro que escribió, dice: a menos que nos disciplinemos para la evangelización, es muy fácil poner excusas para no compartir el Evangelio con nadie. Es una disciplina. De la misma manera que usted se disciplina, ya su cuerpo está disciplinado automáticamente. Aquellos que se levantan de madrugada, su cuerpo ya, por más que usted quiera, usted se puede haber acostado a las 3 de la mañana. Ya su cuerpo está programado para las 6, 7 de la mañana estar ¿qué? De pie, ¿verdad? Usted está disciplinado en eso. Su cuerpo ya está disciplinado. Su mente está disciplinado en eso. O pueden haber otras disciplinas que hayamos creado. La evangelización tiene que ser una disciplina en nuestras vidas. No va a venir caída del cielo. Usted no va a experimentar así como un rayo que le va a caer del cielo y ahora usted es Mr. Evangelización. Eso no va a suceder de esa manera. Nosotros debemos disciplinarnos en nuestra agenda diaria, semanal y mensual para poder compartirle el Evangelio a otros. Y créame que se puede, mis hermanos. Créame que se puede. Y nosotros debemos orar. Este elemento de la evangelización no puede estar desconectado de la oración, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Y yo no estoy hablando de la guerra espiritual que hacen muchas comunidades de fe que se visten de soldaditos y traen metralladoras y se ponen a pelear contra el diablo. No, es una verdadera guerra espiritual que hay con las almas, hermanos. Satanás se los está llevando por millones al infierno diariamente. Y nosotros debemos orar, debemos hacer una costumbre de orar para que Dios nos abra oportunidades para compartir el Evangelio con otros. Pablo habla de esto en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 3, donde dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, mis hermanos. Nosotros debemos orar cuando nosotros vamos a disciplinar nuestras vidas para la evangelización. Porque esto es una batalla espiritual. Usted está batallando con una persona que está muerta espiritualmente y que solamente el Evangelio de Jesucristo puede darle vida. Y usted necesita ir con el mensaje del Evangelio, no con palabras de motivación o de autoestima. Solamente el Evangelio de Jesucristo tiene el poder para salvar a una persona. Mientras hablamos la palabra del Evangelio, debemos orar por confianza y dependencia en Dios y por el obrar de su poder en aquellos a quienes estamos evangelizando. Pablo entendía esto muy claro cuando en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, hermanos. En el mensaje del Evangelio hay poder. Amén. Hay poder, mis hermanos. Hay poder para pasar de muerte a vida. Hay poder para el perdón de los pecados. Hay poder para que una persona sea libre de la esclavitud del pecado en el cual vive. Y tú te debes preguntar a ti mismo en esta tarde, y nos debemos preguntar: ¿nosotros estamos conscientes de esta realidad o estamos avergonzados del Evangelio? Porque yo estoy convencido que una de las razones principales por las que muchas veces no compartimos el Evangelio es porque a veces nos avergonzamos del Evangelio. Es que ¿qué van a pensar de mí? La crítica, el rechazo, no me van a querer, me van a ver como un antagonista, me van a ver como una persona que se cree que solamente él tiene la verdad. Bueno, el Evangelio de Jesucristo, hermano, es una verdad. No es una entre muchas verdades, es la verdad. Y es esa verdad la que tiene el poder para salvar. Pero también hay un elemento muy importante que la iglesia tiene que hacer, y es que debe proveer un liderazgo bíblico. Para ver en la iglesia una cultura de evangelización intencional, es importante que los pastores lideren ¿cómo? Enseñando y siendo ejemplos en la evangelización. Así que esto no es solamente de allá para acá, esto también es de aquí para allá, mis hermanos. La responsabilidad de todo pastor o de los pastores en una comunidad de fe es enseñarle a la gente, número uno, lo que es el Evangelio. Número dos, cómo compartir el Evangelio con otros. Pero también él debe ser ejemplo en eso que está diciendo. No solamente se debe quedar en una enseñanza en el púlpito y que luego no se pueda ver a ese pastor compartiendo del Evangelio a otros o discipulando a otros. Tiene que hacerlo, hermano, por medio de lo que hace
John Maxwell dice, enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que eres. Enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que eres. Si tú eres un discípulo de Cristo, por medio de la enseñanza que tú le estás dando a otros del Evangelio, tú vas a reproducir otros discípulos. Y yo quiero concluir con unas preguntas de aplicación para reflexionar. ¿Conocemos bien el Evangelio? ¿O asumimos que todo el mundo en la iglesia conoce realmente lo que es el Evangelio? Otra pregunta más importante, ¿hemos creído en el Evangelio? Porque yo sé de muchas personas que han escuchado del Evangelio, conocen cosas del Evangelio, pero ellos no han creído en el Evangelio. Y ese conocimiento que tienen del Evangelio sin haber creído en el Evangelio no los va a llevar a ningún lado. Están perdidos eternamente. Tiene que haber una creencia en ese Evangelio que se conoce. Otra pregunta importante, ¿nos impulsa nuestra experiencia del Evangelio a compartirlo con otros o somos más motivados a evangelizar por la culpa? Ay, pues es que el pastor ahí lleva 5 sermones dándonos con la evangelización, pues déjame hacer algo porque es que pues tengo este cargo, esta conciencia que no la aguanto. La evangelización no debe ser motivada por la culpa, mis hermanos. Debe ser motivada porque hemos experimentado el mensaje del Evangelio en nuestras vidas. ¿Nos estamos animando unos a otros a perseverar en el evangelismo? ¿Estamos viendo cómo nosotros como comunidad de fe estamos ayudando a otros hermanos y a otras hermanas en la fe a poder compartir el mensaje del Evangelio? ¿Estamos seguros que los caballeros y las damas de esta iglesia saben cómo compartir el Evangelio con otros? Y como iglesia, ¿estamos cultivando compasión por el perdido? ¿O simplemente nos llenamos de orgullo porque ahora tenemos una teología sana y reformada y no cultivamos una compasión por aquellos que están perdidos? Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos mucho cuidado. ¿Le damos la bienvenida a incrédulos en nuestras reuniones y les ayudamos a entender de qué se trata lo que creemos y practicamos allí? Son preguntas que nos debemos hacer como comunidad de fe, mis hermanos. Y yo no estoy hablando de darle la bienvenida a tener una buena mesa de café allá idonita. No estoy hablando de ese tipo de bienvenida. Una persona que no es creyente, hermano, y que no ha sido criada dentro del contexto de lo que es una vida cristiana en una iglesia local, el venir a un servicio como este o como cualquier otro puede ser una experiencia traumática. Porque no sabe qué es lo que, por qué esta gente hace eso, por qué cantan de esa manera, por qué ese señor predica de esa manera, por qué dice esas cosas. Puede ser una experiencia traumática para una persona. Y luego cuando hay otras cosas pasando, gente brincando, cayéndose, corriendo, dando vueltas, botando espuma por la boca, más todavía. La gente dice, yo debí despedida, vine, no vuelvo jamás. Nosotros estamos creando como comunidad de fe, hermano, un ambiente saludable para que los incrédulos puedan venir y ellos puedan hacernos las preguntas, ¿por qué ustedes dicen eso que dicen? Es el Evangelio claro y evidente en nuestras enseñanzas y prácticas habituales, como las predicaciones, las canciones, las oraciones, las clases de grupos pequeños. ¿Es el Evangelio claro en todas las cosas que nosotros hacemos? ¿O la gente puede salir con dudas? Pues estuvo buena la comida que dieron en esa reunión, en ese grupo pequeño, pero yo no sé ni qué dijeron, ni por qué lo dijeron. Yo salí más confundido de lo que entré. ¿Construimos relaciones con no creyentes con la intención de hablarles intencionalmente el Evangelio? ¿O solamente nos interesa construir relaciones con aquellos que son creyentes? Construir relaciones con aquellos que son creyentes es un mamey, como dicen en mi país, mis hermanos. Eso uno lo hace hasta con los ojos cerrados. Construir relaciones con una persona que tiene ideas no bíblicas acerca de quién es Dios y quién es Cristo y qué es la iglesia y qué es el Evangelio, eso es otro cantar. Y a veces queremos que la persona en una conversación automáticamente acepte todo lo que nosotros les estamos comunicando. Y se necesitan relaciones, hermano. Y mire, usted sabe el mejor ejemplo que nosotros tenemos de esto, Cristo. Por 3 años estuvo desarrollando relaciones
con 12 personajes. Uno que lo traicionó y le robaba dinero mientras estaba en el ministerio. Otro le cortaba las orejas a la gente. Otro se peleaba porque quería ser el primero en el reino de los cielos. Otro, si no veía, no creía. Tenía que tocar y ver para poder creer. Y por 3 años, hermano, Cristo estuvo desarrollando relaciones con 12 personajes. Luego Judas se ahorcó, sabemos que su historia. Pero de los 12, hermanos, 11 de ellos fueron los discípulos que proclamaron el evangelio de Jesucristo por toda Judea, por toda Samaria y hasta los últimos de la tierra, hermano. ¿Construimos nosotros relaciones con no creyentes con la intención de hablarles el evangelio? No sabemos, hermanos. No sabemos a veces el potencial o lo que Dios quiere hacer con una vida que a lo mejor nosotros la juzgamos y decimos, ahí no hay esperanza de salvación. Y Dios, a través de nosotros compartirles el evangelio, hace una obra de salvación. Y esa persona, hermano, como le pasó a la mujer samaritana en nuestra primera exposición de esta serie, una mujer rechazada por la sociedad por su pasado y por ser mujer, le comparte el evangelio a toda una ciudad y muchos vinieron a la fe en Cristo. Yo creo que nosotros debemos hacer varias cosas a la luz de toda esta serie que nosotros hemos estado desarrollando. Yo creo que lo primero que debemos hacer, y lo debemos hacer hoy, es arrepentirnos de nuestra falta de amor y compasión por los demás. Es un llamado de parte de Dios, mi hermano, a que nos arrepintamos de nuestra falta de amor. A que oremos para que Dios nos dé más temor de Él. Que le tengamos más temor a Él que al rechazo de los hombres. Porque a veces le tenemos más miedo al rechazo de los hombres que al rechazo de Dios. No, pues Dios ahí, Él se arregla conmigo, pero yo no quiero que esta persona se ofenda conmigo. Recuerda, mis hermanos, que el rechazo al evangelio es lo normal. La fe es un milagro de Dios. Cuando tú vas a evangelizar, tú tienes que estar consciente de que lo más probable, en la mayoría de los casos, va a haber un rechazo automáticamente. Y tú tienes que ir ya con esa mentalidad hacia ese encuentro de evangelización. Pero tu deber es compartir ese mensaje. Dios es el que se encarga de hacer ese milagro de fe en la vida de ese pecador que está muerto espiritualmente. Pero Dios utiliza el mensaje del evangelio para hacer eso. Y debemos confiar en el poder del evangelio y no en nuestras habilidades. Cada uno de ustedes tiene una personalidad distinta. ¿Sabes qué? Dios te va a utilizar con esa personalidad que tú tienes. Yo soy corto de palabras, no importa. Moisés era tartamudo. Faraón, que Dios. Y Dios utilizó a Moisés, hermano, para liberar a todo un pueblo. Sé fiel y deja los resultados al Espíritu de Dios. Sé fiel al Evangelio, sé fiel en lo que estás recibiendo del Evangelio y deja los resultados al Espíritu de Dios, mis hermanos. Comienza a planificar tiempo para evangelizar a otros intencionalmente. Construye relaciones con incrédulos, compañeros de trabajo, vecinos. Ora por aquellos, que quieres evangelizar o que estás evangelizando. Ocúpate de crecer para que cada vez estés más equipado y preparado para poder responder. Y concluyo, hermano, con lo que Pablo comparte en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, donde dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, hermano. Se nos ha dado y se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación por medio del evangelio y se nos ha hecho embajador de Cristo. Algunos de nosotros en aspectos terrenales
jamás y nunca seremos embajadores de nuestro país. A lo mejor alguno de ustedes soñaba con ser embajador de su nación. Yo soñaba de pequeño, yo quiero ser embajador de mi país. Bueno, ahora eres embajador de la embajada más grande y más importante que existe sobre todas las embajadas que hay en el mundo. La embajada de Cristo. Y hemos sido entregados con un mensaje y debemos predicar ese mensaje y llamar a los hombres a la reconciliación con ese Dios al cual odian y aborrecen y al cual a causa de sus pecados han creado una distancia entre Dios y ellos. Debemos llamar a los hombres al arrepentimiento, pero debemos dejar que Dios sea el que obre en los corazones. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por permitirnos completar esta serie acerca del evangelismo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como creyentes individualmente y como comunidad de fe. Que seas tú, Señor, dándonos la gracia en nuestras vidas para nosotros poder mirar con compasión a aquellos que necesitan todavía escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, Señor. Perdona nuestra apatía, perdona nuestra falta de amor, nuestra falta de compasión, nuestra indiferencia. Ayúdanos, Señor, individualmente y como comunidad de fe, a que podamos meditar en lo glorioso del Evangelio y de la obra que tú has hecho en nuestras vidas a través de Cristo, y que nosotros ahora con denuedo podamos proclamar este Evangelio que tiene el poder para salvar. Ayúdanos, Señor, a poder llamar a los hombres a la reconciliación contigo. Y confiamos, Señor, en que tu palabra es toda poderosa para dar vida a aquellos que se encuentran muertos espiritualmente. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor, en nuestros intentos de compartir el Evangelio con otros. Y que sembremos la semilla, entendiendo, Señor, que tu palabra no retorna tras vacía y que si esa semilla cayó en tierra buena, ha de dar su fruto a su debido tiempo, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos honrarte, queremos llevar a cabo la gran comisión. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que podamos experimentar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas en la proclamación de tu palabra y del Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.